Episodio muy especial el de hoy en el que traemos un nuevo invitado, bueno, nuevo no, que ya estuvo en el episodio 11, que es Daniel Ávila. Para quien no lo conozca, montó CodeGPT, fue básicamente uno de los plugins más instalados sobre IA en VS Code, 2 millones de instalaciones a día de hoy. Montó Cloud Code Templates, que es un repositorio de agentes, además tienes una forma para poder analizar tu consumo de tokens en Cloud Code. Así que, por si no te imaginas el tema, profundizamos en Cloud Code, cómo está el estado de la IA en cuanto a programación, cómo usarlo, truquitos, qué son los hooks, los commands. Así que seguro que te gustará. Vamos para allá. Bueno, episodio mega especial. Traemos a Daniel Ávila. Aquí se nos ha dicho mucho lo de, oye, tenéis que traer gente. Traemos a quien nos da de los huevos. Eso es lo que a mí más me gusta. Y Daniel Ávila viene por segunda vez. Si os gustó el episodio número 11, que fue la leche, este va a ser el por dos de eso. Así que muchas gracias, Daniel, por venir. Álvaro, Víctor, siempre estáis aquí, pero Daniel, yo te digo, te tengo muchas ganas de este episodio. Sí, muchas gracias por la invitación. Me acuerdo del primer episodio, hablamos bastantes cosas en ese episodio, fue bien entretenido, hablamos mucho de LangChain, me acuerdo. Sí. Y no, han pasado muchas cosas desde ese tiempo, así que feliz de compartir todo lo que he aprendido. Sí, Para mí, LangChain, la novia de Víctor que se divorció Sí. y desde entonces no la volvió a sacar a bailar. Oye, yo creo que No, todo el mundo va a volver. nadie utiliza. Va a volver. ¿Sí? Sí. Yo creo que nadie utiliza el LangChain. Nosotros Ojo, no estamos nos ahí con no nos desviemos del tema, Pydantic por y AI. Dios. No nos desviemos, que yo quiero Cloud Code, ¿eh? Bueno, Vale. me parece bien hacer un recap. Nosotros ahora estamos con Pydantic y AI. ¿Con qué? ¿Vosotros habéis tendido algún framework de agentes o todo propio? Todo propio, finalmente, sí, todo propio. Sacamos todo. Es que es muy caótico tomar algún framework porque todavía no hay ninguno listo para producción. Entonces te cambian algo y se te rompe todo. No es porque sean malos, algunos son buenos, otros son malos, pero de repente te rompen todo y finalmente tienes que sacar las librerías y tienes que poner tu código y lo empezamos a hacer así y finalmente dijimos, saquemos todo nomás. Así que todo hecho in-house. Muy bien. Handmade. Aquí soy inteligente. Yo, para quien no conozca a Daniel Ávila, cuando lo conocimos en el episodio 11, eras, en mi opinión, y sin ánimo de ofender, eras un gran desconocido para mí en el sector de la IA. También había muy pocos pioneros, pero yo recuerdo un vídeo que tú hiciste con Yolof en el que tú cogías un objeto y lo identificaba, ¿no? Y fue como, hostia, a este tío hay que traerlo. Y estabas empezando a montar CodeGPT. De eso estamos hablando que hace 2 años de eso. Claro, volvemos a día de hoy. CodeGPT tiene más de 2 millones de installs, que se dice pronto, junto con Houdini. Yo creo que saliste como en el top 10 de herramientas de inteligencia artificial para VS Code. Has montado Cloud Code Templates, que mola mucho. Estás muy activo en cuanto a todo el tema de aportaciones a MCPs. O sea, a mí me hace mucha ilusión porque yo en su momento como que te admiré porque veía que estabas activo. Hoy, desde el punto de vista de yo desarrollando, como que admiro toda la aportación que haces, ¿no? Entonces yo, de nuevo, tengo mucha ilusión por tenerte aquí de vuelta y sinceramente yo tengo una cantidad de dudas que es como si fueras mi profesor. Voy a empezar a soltarte, Daniel, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? O sea, Espero poder responderla. Estoy como ahí como, quizás no lo sé. No, si Van no lo sé, voy a decir. DTOs y cosas de esas, o sea que... Tengo una teoría con los DTOs que luego si me tiráis del hilo la saco. Pero bueno. Dale. Estaba revisando por un poco situarnos en el contexto histórico. Cuando entrevistamos a Dani, la entrevista de Dani tiene 150 visualizaciones. 150, ¿eh? Y para mí fue la leche, de verdad, porque es que, o sea, a mí me hace ilusión, o sea, digo, yo cuando te conocí, que yo me acuerdo que es que yo te encontré en ese sentido, buscando de eso, que caí con una publicación tuya, me hizo especial ilusión verte crecer, porque es que yo te digo, te veo en todos lados, veo la audiencia que estás ganando, o sea, la notoriedad en mí, tal y como yo percibo yo creo que para mí es como uno de los referentes en el sentido que yo admiro, ¿no? Digamos que es el sentido de eres técnico, pero a la vez eres divulgador, porque yo creo que hay gente con muchísimo tráfico que es divulgador en plan, fíjate lo espectacular de Nano Banana, ¿no? Que yo lo cuento siempre, digo, vale, tío, yo no conozco mucha gente que lo use Nano Banana de forma proactiva.
tiene sus usos, pero nosotros con Vuela nos encontramos una cantidad de bloqueos de Nanobanana tremendos. Entonces, claro, yo creo que hay un universo eso y luego está el universo extremadamente técnico que no le vale. Entonces, claro, tú te has posicionado, que es donde nosotros siempre hemos querido estar en el test de Turing, es, oye, aquí somos técnicos, unos más, otros menos, pero aplicamos lo técnico y hablamos con el máximo conocimiento de causa. Así que, en mi opinión, verte crecer en ese sector o en ese ámbito, yo para mí, que quizá me he equivocado y dices, no, que no estoy ni en ninguno de esos, ¿no? Pues toma para mi cara, pero yo, en mi opinión, lo que haces es como admirable y el crecimiento que estás teniendo, a mí me hace mucha ilusión verlo, la verdad. Es que yo creo que es difícil encontrar el perfil de una persona técnica que le guste el código, que le guste armar cosas y que también sepa explicarlas. Entonces, y sepa también divulgarlas. Porque yo conozco muchos perfiles, de hecho, trabajamos con muchos perfiles en CodeGPT que son increíbles, son muy, muy buenos. Y a la hora de conversar, su lado como más social. Y yo creo que el perfil del programador, el programador es así, es súper retraído, es medio antisocial, le gusta estar en el computador, no le gusta compartir mucho y tener una persona, y de hecho yo también soy así, a mí no, yo tengo aquí me alejé de Chile completamente, me vine a Estados Unidos, vivo solo acá, tengo a mi hija y a mi esposa y no hablo mucho, pero sí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho dar clases, me gusta mucho explicar lo que estoy haciendo. Tengo mi blog, publico cosas y donde más tengo cabida es en Twitter y en LinkedIn. Son las dos redes sociales donde me dedico mucho a compartir el conocimiento y me gusta, o sea, me gusta explicarlo, me gusta hablar de lo que hago y me gusta hacer y explicar lo que estoy haciendo. Entonces, ese perfil yo creo que es muy, muy bueno, le hace muy bien a la comunidad porque entienden súper bien, buscan esta información en personas que saben lo que están haciendo porque lo ejecutaron. Y esa experiencia es súper buena. Más que decir, oye, mira el repositorio que encontré, es como, yo creé este repositorio, lo hice así, 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 y así lo comparto con el resto de la comunidad. Así que el perfil es muy, muy difícil de encontrar en los programadores. Eres un unicornio, yo eso lo tengo clarísimo. Vale. No sé si es bueno el... No. Era buenísimo. No, pero joder, pero que compartas, o sea, que yo, por ejemplo, yo que sé, o sea, hay muchos repos, por ejemplo, de Cloud Code, ¿no? De agentes, por ejemplo, pero también, ya digo, desde mi punto de vista de un programador que no viene de ser programador, pero que se está acercando, que ya está en el mundo de la programación, o sea, yo veo que hay muchos repositorios que yo podría hacer repositorios de agentes de Cloud Code y llamarles Cloud Code Agents Super Beautiful y montarme, oye, Cloud o quien sea, genérame 10 MDs de nombres de agentes inventados y lo subo a un repo y ¿sabes? O sea, pero yo sé que la diferencia entre eso y tu repo es que tú pruebas esos agentes, los testas, los intentas modelar, intentas trabajar, pues cómo se trabaja cómo se optimizan los tokens. Son detalles que quizá para el ruido lo mío vale, pero al final tú te estás ganando la credibilidad de que lo que subes vale. Y yo creo que eso para mí es un foco de ayuda, porque lo de los agentes, que ahora hablaremos de eso, para mí yo le veo el potencial, pero a mí no me funcionan tan bien como lo veo. Entonces, claro, no sé si a quien veo son muy flipados, diciendo lo típico, me he cargado mi agencia porque mis agentes lo hacen todo. Eso, ¿no? Y dices, ya, vale. Ya. Sí, seguro, claro. muéstrame. Claro, ese es el tema. Eso se ve muchísimo, Antes de entrar un poco en materia, porque me imagino que pues este podcast lo escucha gente que no tiene mucho conocimiento técnico a veces y demás, entonces hacer un pequeño refresco de lo que es Cloud Code de la forma más sencilla para hacer una pequeña introducción y luego va a ser imposible contener a Arnau y que no haga preguntas que se escapen a la media audiencia, pero por lo menos que alguien que se quiera meter por primera vez en entender de qué es lo que vamos a hablar, que pueda entrar ahí. Entonces, Dani, ¿cómo definirías tú eso de Cloud Code y un poco el ecosistema agéntico para la programación que se está desarrollando? ¿Cómo se lo explicarías a alguien totalmente ajeno a este mundo? A ver, yo creo que este nuevo tipo de agentes que salieron ya hace algún tiempo, y de hecho existían hace rato, habían unos repos que corrían en el terminal y
y estaban funcionando, no funcionaban tan bien porque ahora están adaptando mucho los modelos a que funcionen en el terminal. Pero básicamente es tomar el chat de ChatGPT que corría en la web y que uno abre en una página web, pero tomar todo el background, todo lo que está funcionando por detrás y lo metes dentro del sistema operativo de un computador. Y aparte le dices, tú tienes todas estas herramientas para poder ejecutar cosas dentro del terminal, que básicamente la consola es el core de un computador. Entonces le estás regalando un computador completo a la gente. No sé si se dice computador en España, creo que se dice ordenador. Ordenador. Sí, Ordenador, ordenador. sí. Vale, vale. Entonces le estás entregando el sistema operativo, básicamente. Le estás diciendo, tú te puedes mover acá y eres libre de moverte por donde quieras, eres libre de editar lo que quieras, de ejecutar lo que quieras, que eso es lo más importante, que puedan ejecutar cosas. Y eso te entrega un loop súper exquisito de cómo trabajan estos agentes. Porque al poder ejecutar cosas en el sistema operativo, tú puedes tener de una el log de lo que está pasando con esa ejecución. Y al tener ese feedback, la gente puede volver a ejecutar de nuevo y se forma un loop de ahora yo tengo el control completo de todas las herramientas en consola y ahora yo puedo hacer lo que quiera. De hecho, he visto personas que están haciendo videos con Cloud Code, que les dan el permiso al computador completo y dicen, instala lo que quieras, instala todos los programas que quieras, ejecuta los programas, métete a internet, métete al navegador. Finalmente le das el control completo a un agente para que haga lo que quiera. Y ya no está esa limitante de que viva en una página web. Por ejemplo, ChatGPT vive en la página web y tiene esa limitante, no puede salir de ahí y tienes que utilizar otros mecanismos para que pueda hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros con CodeGPT, el agente y todo el código vive dentro de Visual Studio Code. Y tenemos una limitante gigante porque la única forma de poder ejecutar más cosas es a través de la API de Visual Studio Code, que Microsoft te da y Microsoft te deja disponible solamente ciertas ejecuciones, ciertas tools, ciertos endpoints para poder ejecutar cosas. Pero cuando lo das en la consola, eso ya se libera y es infinito lo que puede hacer. O sea, el agente puede vivir ahí, puede iterar todo lo que quiera y, y no sé si se entiende tanto lo de la consola. Antes los sistemas operativos no eran como Windows, que tú tenías una interfaz gráfica. Los sistemas operativos eran una consola donde tú tenías que moverte a través de comandos. Y los comandos pueden hacer absolutamente todo dentro del sistema operativo. Entonces, no sé si han programado con Beam. Eh, Eso es una locura. Yo encuentro que toda la gente que programa con Beam está loco. Pero básicamente es meterse a una interfaz sin interfaz, sin UI, sin interfaz gráfica. Yo para mí, una cosa muy, muy tonta, pero que, de nuevo, a mí cogedme con cariño porque no venía de programar, pero por ejemplo, yo eso lo aprendí cuando, por ejemplo, veía que hacía mkdir, ¿no? O grep, o ese tipo de cosas. Claro, yo con el tiempo, sobre todo, te das cuenta, por ejemplo, que es una tontería, ¿no? Pero descargarte un repositorio significa una carpeta local en tu ordenador, por ejemplo. Una carpeta local es como una carpeta de descargas donde tienes fotos, pues hay archivos. Entonces, claro, ahí es un poco lo que tú decías. Si le das acceso al terminal, es decir, a todo el universo, puede trabajar sobre esos archivos con total libertad. Digo porque es una tontería, pero que para mí, cuando hablabas yo de Visual Code Studio, ves el código allí y parece que no sabes de dónde, versión muy naif inicial, no sabes de dónde viene ese coge el código. El código lo coge porque está en una carpeta normal y corriente con sus archivos, algunos ocultos, otros no, y no deja de ser como si fueras documentos TXT que tengas ahí en una carpeta normal. Digo porque el que no entienda eso, porque es que para mí fue como, ¿qué significa mkdir? ¿Qué significa ls? ¿Qué significa grep no sé cuántos? Claro, lo que está haciendo es un buscar normal y corriente por terminal, pero que si tú en el Finder yo buscaste ese mismo o quisiera crear una carpeta, esa es la versión digamos, terminal y no es la versión abrir Claro. carpeta o, digo... Es como cuando tú tienes una interfaz gráfica, una versión amigable para el resto de los mortales. Y cuando trabajas en el terminal es para ambiente de desarrollador. Ahí es donde se desenvuelven los desarrolladores
yo desde que partí, la primera clase de programación que hice fue entrando en el terminal. Y el primer código que desarrollé fue sin interfaz gráfica. Fueron códigos que se ejecutaban en una pantalla negra y yo veía cómo se iban ejecutando esos códigos y cómo me iba saliendo el output en la pantalla negra. Y cuando desarrollé la primera interfaz gráfica fue como, oh, ahora sí puedo hacer cosas para las demás personas. Y ahí empecé a desarrollar páginas web y ahí te obsesionas un poco para hacer cosas que la gente pueda entender y pueda utilizar de forma fácil y rápida. Y ahí está el lado de ChatGPT, el lado de... No, y de hecho no han puesto más herramientas, la interfaz es súper simple, un input de texto y escribe, y por el otro lado está la interfaz en consola donde vive Cloud Code, donde vive Codex, donde vive Gemini CLI, todas estas herramientas en consola que están saliendo que, que se liberan un poco de esa barrera que tenía la interfaz gráfica. Era bien frustrante armar algo que se viera en un chat, siendo que no está hecho para que sea en un chat, está hecho para que viva en una consola, que ejecute comandos de búsqueda, que ejecute comandos de creación o de edición de archivos. Y cuando empiezas a ver a Cloud Code o todos estos agentes trabajar, ya te empiezas a aprender los comandos y ya sabes cómo funcionan y ya sabes lo que está haciendo. Empiezas a ver como la Matrix de todos los comandos que va ejecutando y dices, ya, perfecto, lo está haciendo bien. Te empiezas a aprender más los comandos. De hecho, ahora yo ya sé más comandos que los que sabía antes, porque Cloud Code me sale con unos comandos súper raros que no sabía que existían. Y eso es increíble, o sea, te saca de tu zona de confort de esto es un chat y esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que escribir tú en código y aquí lo liberas, simplemente lo dejas trabajar y es increíble. A mí me cambió mucho la forma de trabajar cuando lo empecé a utilizar. Muy bien. Vamos a empezar con una pregunta sencillita para la gente que nos escuche, que esté empezando y que quiera perder un poco el miedo a todo esto. Entonces, eso, para una persona que quiere empezar con agentes, ¿qué recomendación le darías o qué recursos o acciones recomiendas para perderle un poco el miedo? A ver, yo creo que primero, yo primero partiría con entender qué es un agente. Yo creo que ya se está llegando a un consenso de qué es un agente. Eh, Partiría de lo más básico, así como, mira, un agente es un modelo que toma una decisión y ejecuta o toma una ruta diferente y, y partiría con LangChain, aunque digan que no, porque te lo hace sencillo entender cómo funcionan los agentes y tú, hay mucha comunidad también, hay muchos documentos, hay muchos tutoriales y lo que uno más extraña cuando parte con esto es que, o por lo menos cuando yo partí, es que no había documentación. Y, y si no entendías algo, no podías seguir avanzando, porque no había documentación, tenías que revisar el código que no existía y ChatGPT tampoco sabía que era un agente, no habían repos sobre eso. Entonces, si te vas a la parte de una nueva tecnología, lo primero que busca un desarrollador es la comunidad. Si hay buena comunidad, si los repositorios tienen harta gente que está trabajando en eso, significa que hay mucha gente documentando, que hay muchos videos en YouTube y que no va a quedar pegado en algún momento. Entonces, mi recomendación es parte por algún framework que mucha comunidad o muchas personas estén utilizando y así vas a poder seguir avanzando y no te vas a quedar estancado. Eh, y partiría haciendo cosas, o sea, saca tu propio repositorio, saca alguna interfaz gráfica rápida como Streamlit y crea tu primer agente que haga alguna consulta a Internet. Y entiéndelo primero, o sea, cuando tú utilizas agentes, si tú creas un agente ya vas a saber mucho mejor qué es lo que está haciendo la gente que está utilizando. Eh, Porque es complejo. O sea, la última charla que di de Cloud Code, casi nadie había utilizado Cloud Code, porque está en la consola y es una ventana negra que tiene letras de colores. Entonces la gente está acostumbrada a ChatGPT, donde hay una interfaz gráfica que te va mostrando que se conecta con Google Drive, que se conecta con tu correo y tú le haces clic a un botón de conectar con correo
Y aquí tú empiezas a ver letras de colores que van apareciendo para arriba, para abajo, y te va diciendo que está ejecutando comandos. Entonces, es complejo meterse en un área tan técnica y está hecho para los desarrolladores que se meten en esa interfaz de comando. Entonces, primero partiría con aprende qué es lo que es una interfaz de comando, aprende qué son los agentes, crea tu agente y después empieza a utilizar estas herramientas que son un poco más avanzadas. Son para una persona que ya ha hecho este tipo de proyectos, que ya entiende la lógica de la ejecución de las tools, por ejemplo, y que sabe que puede romper todo tu computador si es que se ejecuta algún comando medio raro. Entonces, no lo veo como para personas que no sean técnicas, lamentablemente. No me doy para aludido, ¿eh? No estoy en ese grupo yo. Tampoco Muy tengo bien, muy bien. tampoco tengo el dangerously skip permission eso en el terminal, pero Igual se puede, ¿eh? Se podría levantar un container y lo deja andando ahí en un Docker y lo deja ahí, ¿no? Y no pasa nada. Pero lo mismo, tienes que saber que es un Docker, que es un contenedor y esas cosas son muy, muy técnicas. Así que si es que no quieres meterte a full en esto, mejor no te metas porque te va a marear. Sigue con la lo, interfaz lo- gráfica. yo de nuevo lo comparto al 100%. O sea, yo estoy metido hasta las manillas. O sea, es una cosa. O sea, yo es lo que le decía. O sea, hoy estaba. Estaba trabajando Duplicate Observed Data Refactoring. O sea, la técnica de refactorización cuando la data duplicada por el GUI. O sea, que yo lo que me estoy dando cuenta es que. Yo digo, ahora la cuña esta que parece de sponsor que hago siempre, pero la de que el programador no va a morir. O sea, yo me doy cuenta de eso, del nivel que sí, él hace muchas cosas potentes, pero es que necesita una guía, porque es lo que tú dices, a veces cuando se engancha, que es un poco lo que yo luego te preguntaré, cuando se engancha es una locura, ¿eh? Es que ¿no os ha pasado alguna vez de terminar tú mareado y decir, necesito como salir a tomar un café y volver, porque es que no sé qué coño ha hecho aquí, se ha cargado esto, se ha cargado lo otro, le digo y no hace, o sea, yo a veces me pego unas mareadas que digo, ¡buah! Digo, pues bueno, en fin, que yo creo que hay que aprender y que es lo que tú dices, o todo o nada, lo de ir a medio gas, yo creo que no funcionaría, la verdad. Sí, sí, 100%. Y una de las cosas que he visto muchísimo es que si tú no sabes los fundamentos de programación o programación orientada a objeto, que es lo que te pasan en el primer año, de repente te pierdes mucho porque no sabes lo que está haciendo y no sabes si es que el agente se está yendo por un lado que no debería. Y ahora los frameworks, y claro, si es que no estás al día de de qué están haciendo los nuevos frameworks de programación, también te vas a perder. Yo he visto muchas veces que Cloud Code empieza a tomar prácticas antiguas, porque no está actualizado, porque no tiene la documentación al día, y de repente es como, no, ese comando ya no se ejecuta hace un año atrás. Hay un comando nuevo para crear, no sé, un archivo nuevo en un controlador o cosas así. Y si tú lo ejecutas, te rompe todo el proyecto. Entonces, tienes que estar al día, tienes que estar tú viendo qué hacen los nuevos frameworks, cómo se ejecutan, y así tú vas guiando un poco a la gente. Muy bien. Dani, por seguir un poco explicando la parte más introductoria, dentro de Cloud Code tenemos diferentes partes, diferentes assets, partes de formas de trabajar dentro del propio proyecto. Me gustaría preguntarte un poco, una pequeña breve explicación de las tres cosas que te voy a comentar y luego que nos cuentes un poco cómo utilizas tú en tu día a día, que serían los Cloud MD, los hooks y los commands, ¿no? Que es un poco a grandes rasgos como podemos hablar de las diferentes formas que tenemos de introducir directamente a los agentes en nuestro flujo de desarrollo. Sí, el Cloud MD es un archivo en Markdown. Markdown es un lenguaje parecido a HTML. No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de... se me fue cómo De se llama, marcado de pero datos. de marcado de datos, claro. Son tags, básicamente. Entonces tú puedes armar este archivo donde tú le das importancia a ciertas cosas. Por ejemplo, el título viene con en Chile se llama gato, numeral. Hashtag, un Numeral, hashtag. un hashtag, vale. En Chile es gato, muy raro, pero se llama gato. No sé por qué. Pero el título principal viene con este hashtag. Cuando quieres hacer un subtítulo son dos hashtags al principio.
Y este archivo lo empezaron a tomar los modelos porque era bien fácil de entender, era reparecido al lenguaje natural y además era bien simple. Y los modelos empezaron a tomar como estándar entender este tipo de archivos para que viva como en el system prompt, en el prompt principal de cómo debe actuar el modelo. Y todos los agentes o todos los editores de código empezaron a decir, bueno, yo voy a crear el mío, Cursor tiene el cursor.md, Gemini tiene el Gemini.md, y todos empezaron a decir, vamos a crear nuestro propio archivo para darle esta personalidad al agente y toda la información que debe tener este agente cada vez que se hace la consulta al API. Recordemos que los agentes no tienen un historial, a menos que tú le agregues el historial, pero cada llamada a la API es independiente. O sea, tú tienes que mandarle toda la información de ida y el agente la va a procesar y tú tienes que hacer algún tipo de envío de datos de lo que ha pasado anteriormente. Entonces lo que hicieron los modelos es que dijeron, bueno, simplifiquemos esto y tú me mandas un archivo en el System Prompt y yo voy a entender ese archivo y voy a poder comprender cuál es el contexto más amplio de lo que estoy procesando. Y en Cloud Code es el archivo cloud.md y ese es el archivo que al hacer /init te crea porque lee el proyecto completo y crea un archivo perfecto de lo que tú tienes en tu proyecto en el momento que ejecutaste el comando. Y, y básicamente es el archivo que después tú tienes que ir actualizando, que tienes que ponerle buenas prácticas o las prácticas que tú quieras ejecutar en tu proyecto, porque ese va a ser el archivo clave. Le dan harta importancia a ese archivo en el prompt que le llega al modelo. Entonces, básicamente es como la llave principal que tienes que manejar para que tu proyecto o la gente que vive dentro de Cloud Code se comporte como se debería comportar. Los otros, ¿cuáles eran? Los hooks y los commands. Los hooks y los commands. A ver, voy a ir por los commands, que los commands también son archivos .md, que tú puedes, son ejecuciones rápidas, nada más. O sea, tú puedes crear tu propio comando que revise los archivos que acabas de modificar. Entonces, puedes crear un comando que diga, también en Markdown, que diga, revisa todos los archivos que modifiqué en mi proyecto y revisa si están bien modificados o no. Podría hacer un comando que te revise el commit que acabas de enviar. Entonces, simplemente tú le haces / en la consola de Cloud Code y puedes acceder a estos comandos rápidos. O sea, te ahorras escribir nuevamente los comandos y hay cosas que como el programador tú estás ejecutando siempre. O sea, siempre escribes lo mismo, siempre le pides exactamente lo mismo al proyecto y lo puedes convertir en un comando y te lo ejecuta de forma más rápida. Y por último, ¿sí? Hago un matiz sobre eso, que es una cosa que yo también descubrí que me gustó. Hay cosas que las puedes hacer solo a nivel de proyecto o a nivel global. Y yo creo que, digo, porque yo muchas veces había tipo de cosas que las hacía, agentes que me parecían interesantes, los hacía a nivel de proyecto y luego me veía teniendo que duplicarlos. Y luego también Claude tiene su propia zona donde buscar commands o agentes globales y que sirven para todos. Digo, porque a mí eso me resultó útil, digamos así, no tener que ir creando uno y otro. Una tontería, pero que digo, no se dice mucho tampoco. Sí, hay un lugar que es a nivel de usuario, o sea, de tu computador, y ahí tú puedes poner todos los comandos que quieras y van a estar para todos tus proyectos. Y hay otro que es solamente para el proyecto, que ya vive dentro del repositorio y tú lo puedes enviar en GitHub y lo subes y todo tu equipo también tiene los mismos comandos, o sea, lo puedes compartir. Eso es súper conveniente porque tú tienes algunas configuraciones que solamente quieres tenerlas tú en tu computador y tienes las rutas de tu computador y otras que quieres que tu equipo también ejecute y le puedes decir, oye, cada vez que hagan un cambio, ejecuten este comando porque este te va a revisar todo y va a tener buenas prácticas de seguridad como lo tenemos en la empresa y todo el tema. Entonces, está súper bien pensado en ese sentido. Y por último están los hooks que lo que hacen... bueno, aquí ya por eso hay que ser un poco más técnico y por eso hay que entender qué es un agente y qué son las tools,
porque los hooks trabajan directamente con las tools. Las tools de Cloud Code tienen un listado, creo que las publicaron por ahí, entonces uno puede saber cuándo va a ejecutar un comando, cuándo va a editar un archivo, cuándo va a leer un archivo, cuándo va a buscar en internet, son varias. Y de repente uno quiere ejecutar cosas antes de que lea un archivo, por ejemplo, o después de que lea un archivo. Y ahí están los hooks. Los hooks te permiten llamar a alguna tools. Tú le puedes hacer un match con una tools específica y decirle, cada vez que tú leas un archivo, quiero que al terminar, los hooks se ejecutan antes, durante y después de la tools. Y al terminar, yo quiero que ejecutes este código en Python que hace, no sé, que manda una notificación no sé, a Telegram, por ejemplo. Y tú puedes empezar a controlar un poco tu proyecto o puedes empezar a controlar a Cloud Code en lo que está haciendo en tu proyecto. Y ahí es donde tú empiezas con una configuración que permite controlar al modelo que está viviendo dentro de Cloud Code. Y yo le encuentro el potencial absoluto a los hooks. Creo que por ahí es donde debería ir Anthropic si es que quiere hacerlo un poco más poderoso el tema de Cloud Code o los agentes viviendo en la consola. Porque te permiten a uno como programador crear código que se ejecute cada vez que tú escribes o modificas un archivo o borras un archivo. Entonces finalmente puedes hacer una guía o un camino específico para que el modelo solamente transite por ese lado. Y si el modelo empieza a irse por otro lado, se activa un hook y le puedes decir, sigue por este camino. Entonces le das un poco más de libertad al modelo, no tienes que estar tú, humano, diciéndole, no ejecute ese comando. Puede hacer un hooks que revise los comandos antes de que se ejecuten. Yo creo que por ahí es donde va a seguir avanzando el tema de los agentes viviendo en consola, ejecutando hooks o creando hooks para que el modelo no se pierda, porque van a tender a perderse. La naturaleza de los LLM voy a ser muy random y de repente voy a hacer algo loco que no debería hacer. Y con los hooks tú tienes algo preciso para poder controlarlo. Esto me ha gustado mucho, Daniel. Esto no me lo había yo planteado porque para mí, no te la lanzo ahora la pregunta, pero para mí el reto mayor es el determinismo, digámoslo así, porque yo es lo típico que a veces hago una cosa y digo, Dios mío, voy a volar con Cloud Code. Me abro otro terminal al lado, ejecuto el mismo concepto y me hace literalmente unas locuras, lo digo siempre. Oye, algo que es muy sencillo, de repente empiezo a ejecutar. Voy a crear un script de Python o voy a hacer... No, ya es como... ¿Sabes? Como si tuvieras un borracho al volante. No te subas al coche ese, ¿sabes? O sea, pues siempre tengo esa sensación, ¿sabes? Yo un poco mi pregunta es, hablando de subagentes, digámoslo así, y de agentes, ¿no? El Cloud MD, a ver si hago esta pregunta, la hago bien, la he escrito fatal en la entrevista, pero la quiero hacer bien, es ¿cuánto ves tú de valor? O sea, la pregunta, sé la respuesta, pero quiero que la expliques bien, digamos. ¿Cuánto tiene de valor un subagente y cuánto es fantasía? Te pongo un ejemplo. Yo tenía mis subagentes de frontend, mi subagente de backend, mi subagente de infra, mi subagente no sé qué. Y lo hago con un sistema que básicamente yo creo que es esto lo estuve viendo con Fran también, que es bastante chulo el cambio, es el que ejecuta siempre es el principal, el CloudMD, los otros lo que hacen es generar un plan, el plan lo pasa y lo ejecuta el CloudMD principal, ¿no? Digámoslo así. Pero es que muchas veces si hago esa prueba versus que CloudMD con el /init, que ya tiene la mera estructura de, oye, pues trabajamos con Next, trabajamos con el app routing, hacemos bla, 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 muchas veces me lo ejecuta igual de bien. Entonces, claro, no sé dónde, si es sobre ingeniería, o sea, porque el valor se lo veo, pero luego no termino de atinarlo. Entonces, no sé si es que yo hago mal. Digo, quería saber un poco tu experiencia en ese sentido, versión real, por lo que he dicho, porque es fácil crear subagentes, pero yo no estoy sintiendo una gran diferencia. Y es más, muchas veces veo mejor tirarle al agente principal con plan mode y lo que hace lo ejecuta bien solo con el init. Entonces, a ver qué opinabas tú.
Sí, yo creo que da como para armar una estructura súper buena de trabajo con esto de los agentes. Lo único malo que veo de esto y de poder sacarle el jugo es que de repente los modelos no funcionan bien. Por ejemplo, los modelos de Anthropic hace poco empezaron a funcionar mal. Entonces, toda la estructura que ya tenía y que ya armaste es como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el modelo es tan tonto ahora? O sea, hice algo yo, toqué algo yo, entonces uno empieza a borrar algún agente y se va por el agente principal. Y es como que uno nunca sabe cuándo la configuración que estás haciendo es correcta y lo hiciste bien, o el modelo se puso más tonto. Porque, y pueden ser otras cosas, ya esto es como una teoría, son mitos de que va a salir un nuevo modelo, entonces le bajan el rendimiento al modelo actual para que se vea más inteligente. Y eso ha pasado, yo lo he visto. O sea, se nota mucho de repente cuando OpenAI también saca algún nuevo modelo y el modelo actual es tontísimo y de repente, no, mira, cámbiense todo al nuevo modelo porque este modelo es súper inteligente. Entonces eso rompe un poco el tema de ¿valdrá la pena yo armar agentes y armar configuraciones si el modelo va a ser tonto igual y no va a funcionar? Cuando está a tope Anthropic y los modelos están funcionando súper bien, los agentes me funcionan increíble. Y yo los tengo para cosas bien específicas. Utilizo mucho el agente principal, o sea, no necesito los subagentes, porque sé muy bien cómo darle un buen prompt al agente. Y eso es más porque soy súper técnico, entonces le digo, en el archivo tanto, tienes que escribir tanto, tanto, y esto se comunica con la librería tanto. Entonces escribo buenos prompts para que la gente principal no tenga que obtener contexto de otro lado. Es que Y eso me funciona. tú ves que realmente la descripción de un subagente, hablamos de uno muy típico, ¿no? Un subagente de UI, ¿no? De frontend. ¿Tú ves que CloudMD invocando vía porque lo ejecute el subagente, vía porque lo ejecute el agente principal, ¿tú ves diferencia? Porque claro, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, oye, mira, mi prompt de entrada es bueno, oye, yo necesito hacer esto, que haga esto, la arquitectura es esta, el componente tiene que usar Radix, aquí fíjate en esto, o sea, mi prompt está bien parido. O sea, entonces, claro, cuando yo veo lo que va a hacer, luego leo en repos públicos, incluso los tuyos, leo lo que pones en el subagente de UI y pienso, es como una abstracción de 4 mierdas, de 4 tonterías tontas, de hazlo bonito, ten presente el response, cosas que tú dices, no lo digo en plan, no lo digo por hablar mal de tu proyecto, que conste, sino más en el sentido de que yo ya le he dado un buen prompt, el init mío está bien hecho. ¿Tú ves diferencia? Digo, o ¿dónde ves si la ves, dónde está la diferencia? No, es que si te das cuenta, lo único que tú estás haciendo es que entre medio de las capas de todos los prompts que se están enviando, porque primero está el prompt del archivo principal. Igual yo creo que hay un prompt de Anthropic también, donde tiene los filtros y todo el tema, pero ahí está el prompt del archivo cloud.md. Y después viene el prompt tuyo, después el de los subagentes, y después los hooks, y después todas esas capas. Y finalmente viene el prompt de Anthropic, de la API, que está escondido y que tienen ellos. Eh, entonces, si te das cuenta, es simplemente un prompt más nomás que le pones entre medio. Y lo podrías hacer tú, o lo podrías hacer automático y te ahorra ese tiempo de hacerlo tú. Entonces, los subagentes son básicamente es un prompt que ya tenía, es como los comandos. Es un prompt que ya tenías ahí, pero ahora le estás dando las tools también. Y eso es como la diferencia. Le puedes decir, puedes leer, puedes editar y puedes eliminar archivos. O solamente puedes leer archivos. Entonces ya puedes empezar a utilizar estas accesos directos, accesos rápidos a algunos agentes que quieres que hagan algunas cosas. Y ahí tiene mucho sentido el tema de crear agentes diferentes para que empiecen a trabajar uno después del otro y después del otro y verlo nomás cómo trabaja. Yo por A lo mí, menos los agentes que más utilizo son los de frontend, porque yo soy malo en frontend, entonces hice un agente con un prompt súper bueno de frontend. Y ahí me ahorro el volver a escribir ese prompt. Nada más que eso. ya, Es solamente ahorro de tiempo. yo un descubrimiento que he hecho y personalmente me parece lo más interesante y no lo he visto mucho, pero esto con Fran Pastor de Eurosub, vamos, yo se lo dije, esto es lo que estoy haciendo yo también y me hizo ilusión, ¿no? O sea, al final se habla de los agentes
sectorizados, frontend, backend y demás, y yo me estoy dando cuenta que los que tienen más sentido no son esos, sino son los específicos de la área, por ejemplo, técnica, es decir, Stripe Developer, no sé qué, y el Stripe Developer es uno que se conecta por MCP a la documentación de Stripe y es capaz de proveer esa información, porque eso no se lo vas a poner al otro principal. Entonces yo me estoy dando cuenta que tiene mucho más sentido que los agentes sean proveedores, no estoy inventando, oye, pues MongoDB Developer, no backend developer o infra developer, no, es MongoDB developer, ¿sabes? Y él tiene toda la información de la documentación última, que digo, por que no... Ese tipo de detalles, pero a mí no me... Digo, yo es que estoy como enamorado y desenamorado. Si tú vas escuchando mis episodios, me enamoro o me desenamoro, me enamoro o me desenamoro. Es que depende, yo te entiendo, porque depende mucho. O sea, lo puedes hacer tú, y sin ningún problema lo puedes hacer tú. Me puedo ir a la documentación de Stripe, puedo tomar la sección que yo sé que necesita Cloud Code, la copio, la pego, y listo. Y eso es lo que habría hecho la gente. Entonces ahí va la disyuntiva. Lo haces tú y te aseguras que está tomando buena documentación y que va a escribir bien el código, o armas un agente ya con esa documentación, con esas tools y con todo, y lo hace la gente. Entonces, por un lado puedes dejar que lo haga la gente y tiene ese riesgo de que en algún momento lo va a hacer mal, el modelo no va a entender, va a buscar mala documentación o algo va a pasar. O lo haces tú y te asegura de que funcione. Entonces, yo creo que es más la confianza de utilizar el agente principal, tú ir a buscar la documentación, y por eso tú crees que estás teniendo mejores resultados con el agente principal, que lo hiciste tú finalmente. Y te ahorraste los problemas de que podrían haber pasado con un agente que dejaste preconfigurado. Por ahí va. Quizás cuando tengan más libertad los modelos y cuando ya entendamos que no se equivocan tanto, van a ser los agentes que van a trabajar solo y tú simplemente vas a tener un equipo de agentes y va a funcionar todo bien. Pero por ahora, el humano en el medio, que está tomando la documentación, que le está diciendo, haz esto, no hagas esto, no, ese comando no va, y yo estoy continuamente apretando escape porque está haciendo cosas que no debería. Y lo paras. Y te ahorras el tema de que te borró 5 archivos y te editó 5 archivos y tenés que hacer un rollback. Entonces, finalmente, yo estoy viendo cómo trabaja. De todo el día viendo cómo trabaja, nada más. Tomo un poco la línea de esto que estabas hablando, de los errores y demás. ¿Cómo implementas mecanismos del rollback cuando un agente toma una decisión errónea? O sea, cuando estás viendo que el proceso no es el correcto. Sí, ¿cómo implementas ese tipo de mecanismo? Mira, yo nunca lo he visto, pero sé que Cursor tiene el botón de rollback, ¿no es cierto? Y creo que Copilot también, Lovable también, todos lo tienen. Como que te hacen cambio y te dicen, volvamos a la estación anterior. Nunca lo he ocupado. Eso es la leche en Cursor. O sea, para mí, ¿Sí? eso es lo que... Sí, porque además puedes aceptar todo o solo tramitos, ¿sabes? Entonces Vale. yo efectivamente, sí. Eso es para mí lo mejor que tiene Cursor, digámoslo así. Es exactamente lo que acabas de decir. Yo lo encuentro raro igual porque Git hacía eso. O sea, Git te permite ver los cambios que hiciste, y yo tengo en Visual Studio Code, tengo abierta la ventana de Git, ya no tengo abierta la ventana de los archivos. Pongo la ventana de Git de los archivos que se cambiaron y voy viendo los cambios que van apareciendo, y con comandos de Git voy diciendo, saca este de stage, súbelo a stage, haz el commit de este. Finalmente solamente a commit. El commit es el que manda. Y no sé si es una metodología mía, no sé, pero así estaba acostumbrado yo. O sea, encuentro raro que hayan sacado un botón para irse para atrás o para adelante. Si Git ya hacía eso. No es bien eso, Daniel, es como preaceptar, ¿sabes? O sea, es previsualizar. Es decir, lo que tú ves en Git, que por eso a mí mi Cursor me parece interesante, lo que tú ves en Git es lo que ya ha cambiado, ¿sabes? Digo, en el Git lateral, digamos, el árbol de cambios es, oye, te he cambiado esto por esto. En cambio, Claro. lo que tú ves en Cursor es como una previsualización del cambio que yo te quiero hacer, ¿sabes? Antes de que cambie. Ahora te estoy diciendo, creo que no. Pero uf, Es que es raro, y por eso te lo digo, cuando yo lo vi, yo dije, pero si eso ya lo hace Git. Entonces es como, no sé, lo encontré raro. Yo ocupo Git para todo, y de hecho
existe Gitflow, que es una forma de mantener las ramas, con la rama dev, la rama más main, eso ya está, con los humanos ya nos equivocamos bastante, ya sabemos cómo ir para atrás y para adelante, y trabajando con equipo de 20 personas uno sabe cómo mantener su rama y cómo mantener su trabajo y cómo hacer los merch y todo el tema, así que por ahí no, yo no le daría muchas vueltas a crear cosas nuevas o formas de trabajar nuevas porque Git ya soluciona bastante eso. Yo ahí estoy un poco en desacuerdo, Daniel. Y te digo un poco mi duda. O sea, le estoy haciendo un commit así a lo bestia. No, o sea, un commit, un cambio de curso, a ver qué me hace, si me lo cambia directamente. Ujú. Pero para mí, la duda que yo veo, Daniel, es que a mí me ha pasado, es decir, y eso quizás es un poco una decisión, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo un refactor, ¿no? Y es un plan que lo ejecuta Cloud Code y está de puta madre ejecutado. Me cambia 8 archivos. Está bien hecho, pero yo le haría otros cambios. ¿Sabes? Como no puedo echar para atrás, lo que a mí me da miedo muchas veces es que a veces lo que os habrá pasado, le dices, no, esto aquí no, asá. Y asá lo convierte en un espagueti que dices, no, lo anterior. Entonces lo anterior yo no puedo volver ahí. Eso es un poco lo que... Ya. Ahora Eso entiendo. es lo que a Ya. mí, eso es lo que en cambio con cursos yo sí puedo hacer, bueno, para atrás, y lo voy teniendo. No sé cómo tú trabajas eso a nivel de Git. O sea, tú lo que ves, Ujú. lo subes, que yo entiendo que es más una pregunta de Git, que yo, por ejemplo, es lo que estoy descubriendo. Con Cloud Code he descubierto Git, realmente, ¿no? Aunque yo usaba el control de versiones, pero he descubierto el tener en el lateral el Git, vender los cambios, mucho más que lo otro, porque para mí fue la iluminación cuando yo vi Cloud Code. Antes no controlaba eso. Pero, Sí. ¿tú cuál es tu decisión como desarrollador casi más que si yo te he hecho un cambio, ¿no? Y es un commit que no está bien, o sea, está bien hecho, pero es un poco una cochinada. Tú lo subes, lo comiteas arriba y luego le haces una siguiente iteración. Digo, por no perder lo que Claude te haría así, o tiras y si esto lloras. Es que, no, es que creo que hago la limpieza antes. Juego entre el stage, que está en local, de los archivos que cambiaste, de los que están en commit y los que están y los que estoy editando. Entonces juego con eso. Claro, Y, eso es. y además no cambio muchos archivos. Yo no. Los cambios que hago son como 2 o 3 archivos. Ya cuando me estoy pasando a 4, 5, 6 archivos es como, uff, no. Aquí me estoy yendo a. Bueno, depende mucho cómo esté hecha tu aplicación. Si está muy modular o está todo junto. Pero generalmente las aplicaciones son bien modulares. Entonces, si va a cambiar alguna funcionalidad, solamente cambias un módulo específico y trabajas con ese módulo, lo testeas, lo pruebas, corres los tests y ves que pasaron todos los tests y listo, ya. Eso lo voy a subir, lo voy a comitear, va a quedar en esa rama y ahora voy a seguir con otra rama, incluso me cambio de rama para hacer otra cosa o sigo con esa rama y modifico otros archivos de otros módulos. Eh, Puede ser quizás un poco más lento, pero finalmente no tengo la necesidad de cambiar muchos archivos de una, porque sé que algo voy a romper. Es que yo Quizás creo que por has dado eso la clave. salió esa parte. Pero yo creo que has dado la clave de lo que yo no estaba haciendo bien. Tú los estasheas, los cambios, digamos, no Sí, los comiteas, claro. no, Claro. no. Eso Y los es, reviso ahí. Y por eso te digo que tengo abierta claro. esa pestaña en Visual Studio Code donde voy visualizando los cambios. Y cada vez que yo digo, ya, terminé esto, reviso uno por uno los archivos. Máximo siempre van a ser 5 o 6. No me gusta mucho, si es que me pasé de muchos archivos, como, no, voy a terminar esto y después voy a volver a hacer 5 o 6 archivos. ¿Eso con Entonces, el propio Git o es la extensión especial de Git Flow o algo así? Que yo no uso esa, yo uso la propia de GitHub en este caso, pero es una diferente la extensión esa que tú usas, Daniel. es que Gitflow es una metodología. Ah, Gitflow, o sea, creo que igual está la extensión, pero Gitflow es una metodología de tener bien armado. Y bueno, y ahora creo que lo pienso, tiene mucho más sentido empezar a trabajar con esas metodologías. claro, por eso Porque, es que ha sido mi descubrimiento con Cloud Code. Por eso yo sí, tengo mis comandos, mis work trees. O sea, estoy dedicándole más tiempo a eso casi que no propiamente a aprender de Next. O sea, eso es que le estoy dedicando mucho tiempo porque le veo esa parte.
¿sabes? O sea, Sí, es que es un cambio de universo. revísate Gitflow porque posiblemente Cloud Code va a entenderlo súper bien. Apenas tú le digas, empecemos a utilizar Gitflow para estos cambios, tú te vas a dar cuenta que va a mantener una rama main, que ahí van a estar todos los cambios de producción y esa rama no se toca, esa rama es sagrada. Y cada vez que tú quieras hacer algún cambio, te va a crear una rama, una carpeta feature dentro de Git con cada uno de los features. Y tú vas a tener una rama dev donde todos los cambios se van a ir a esa rama dev. Entonces, manteniendo ese orden, no es necesario el tema de hacer el rollback de los cambios, sino que tienes todo súper ordenado y Cloud Code sigue ese control. Y finalmente los cambios que tú vas haciendo no rompen todo el proyecto completo. Buenísimo. Dani, dentro de tu día a día, ¿tienes algún workflow que tengas muy definido en el proceso que sigues desde la ideación? Pensando, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es lanzamos test exploratorios un poco para definir un poco qué es lo que queremos hacer, generamos un plan, después de ese plan se lanzan diversas formas de hacerlo, descartamos las que no nos gustan, nos quedamos con algunas. Eso es, por ejemplo, la metodología que nosotros estamos aplicando. Ahora mismo, ¿tú tienes algún workflow que tú sigas frecuentemente para desarrollar tanto features nuevas como para hacer revisión de bugs o cosas similares? Mira, yo creo que no hemos cambiado mucho de las metodologías normales de desarrollo. En CodeGPT el equipo siempre ha seguido la misma metodología y no ha cambiado. No ha cambiado porque ocupamos IA, sí, pero la gran mayoría escribe el código y mete la mano y todavía no está como toma y hazlo todo tú. Y yo creo que la gran mayoría de los programadores todavía están en la onda de no, yo voy a escribir esta línea de código, voy a revisarlo. Y todavía nosotros, los que estamos metidos en esto, estamos como viviendo en esta burbuja de los agentes lo hacen todo y tenemos muchos programadores que siguen igual y no han cambiado las metodologías que venían de antes. Así que seguimos re parecidos. Lo único que hemos metido estos revisores de código de los commit, cada vez que se hace el push, que te revise y que te llegue una notificación que te diga, oye, esta línea puede romper algo. Entonces, más que nada son notificaciones de que algo puede pasar. Notificadores, nada más que notificadores de revisa nuevamente este archivo porque puede que rompiste algo. CodeRabbit creo que se llama la herramienta. Hay varias y de hecho Cloud Code ya la tiene. Varias que se pueden meter en el CICD y te pueden empezar a mandar notificaciones simples para poder revisar algunos cambios medio estratégicos. Pero así cambios radicales no hemos tenido. Todo sigue igual y cada uno también ocupa la herramienta que quiere. O sea, armamos CodeGPT, el que quiere seguir con CodeGPT, que lo ocupe. Lo seguimos utilizando muchísimo para el tema de revisar nuevos repositorios. Nos ha tocado mucho trabajar con empresas que no pueden utilizar ni Copilot, ni Cursor, ni nada de esto, son empresas más financieras. Y esas empresas tampoco pueden cambiar la forma en que desarrollan. Y de hecho ni siquiera pueden utilizar inteligencia artificial, entonces están súper amarrados. Y esas empresas lo que más quieren es, tengo un repositorio de hace 30 años, nadie lo conoce, nadie sabe cómo funciona. ¿Ustedes tienen algún mecanismo para entender qué está pasando en ese repositorio? Y ahí es donde le metemos el tema de los grafos que hicimos, lo conectamos con Visual Studio Code y las personas empiezan a hacerle preguntas al repositorio y los grafos lo recorren, entregan todo el contexto y le pasan la respuesta y el programador es el que mete el código después. Yo creo que más que nada notificación y entender código es lo que más ha cambiado hasta el momento. Todo lo demás sigue igual. Muchas gracias. Yo me voy a poner un poco otra vez otra vez a la parte de subagentes, Daniel, que es un poco lo que me interesa, aunque creo que ha sido bastante claro con muchas de las explicaciones, pero si tú, por ejemplo, cogieras un proyecto, ¿vale? Te hablo de uno muy sencillo, o sea, uno que empezamos, hoy vamos a montar una web comercial para Cloud Code Templates, ¿no? Para tu producto open source, vamos a montar una versión de eso, o otra opción es, oye, tenemos un SaaS, nosotros tenemos, por ejemplo, Vuela.ai, oye, Daniel, ya que te venís al equipo, ayúdanos, pero con subagentes. Créanos los subagentes y ayúdanos a agilizar, porque programamos muy poco, si queremos agilizar esa parte.
¿cuál sería el proceso que tú usarías? Digo, sé que has hablado de limit y demás, pero sobre todo me interesa por la versión no one shot, pero bueno, ya me entiendes, la versión está más, hay que hacer una web comercial, vamos a volar, ¿sabes? Y luego la otra es de, oye, esto ya tiene sus líneas de código, no tiene millones de líneas de código, pero tiene su envergadura. ¿Qué agentes son los mínimos que tú usarías, los subagentes, que pondrías sí o sí? ¿Cuáles son los...? O sea, sé que has hablado y has hecho una introducción, pero ¿cuáles dirías? Mira, para mí, sí o sí, necesito estos hooks, sí o sí metería estos commands, sí o sí metería estos subagentes y sí o sí haría este tipo de markdown en el init. Tipo, oye, pues planea al principio la tarea, ¿no? Ese tipo de cosas. Que si puede ser concreto, yo te lo agradecería, porque tomo nota. Sí. Vale. Lo que creo yo es que habría, bueno, depende. Esa es la primera palabra, depende. Pero yo creo que haría como una bajada de cuáles son las cosas repetitivas que estás viendo en el proceso. O sea, después de revisar como un mes completo de cómo estamos trabajando, ¿qué es lo que más se repite? ¿Dónde podemos poner a un prompt a reemplazar eso? Si lo puede reemplazar un prompt, ya significa que ese proceso están perdiendo tiempo o algo está pasando que es demasiado repetitivo y o hay que eliminarlo o hay que poner a una automatización. Y partiría por eso, identificando esos puntos repetitivos donde tú puedes poner un agente y decir, un agente puede cumplir con esto. Y es lo bastante básico para que no esté un humano revisando los cambios. Entonces, por ejemplo, hoy día publiqué un artículo donde un subagente te hace la documentación automática. Y eso lo ejecuta en los GitHub Action. Entonces, cada vez que tú subes un PR y que recibes el PR y haces el merge, creo que es cuando hace el merge a main, se ejecuta este agente que va a revisar los cambios, que va a revisar todos los cambios de los archivos, va a ver si es que hay algún feature nuevo que hay que documentar y te va a enviar un PR con la documentación lista en Docusaurus, que es un repo para hacer una documentación completa. Te hace el sitio, te hace todo. Entonces, eso es repetitivo. Eso es aburrido también para los desarrolladores. Tener que documentar el feature nuevo. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el desarrollador? ¿Lo hace, no sé, la persona de marketing que está encargada de la página de documentación y donde entran los usuarios y convierten a los usuarios? Lo hace un agente. Un agente va a documentar y finalmente el encargado solamente va a estar aceptando los PRs que vaya haciendo esta gente de la documentación. Esos son los tipos de casos donde yo le veo mucho valor. Más que estar reemplazando al programador y la lógica del programador es reemplazar donde el programador está aburrido, donde el programador tiene que repetir cosas, donde tiene que escribir siempre lo mismo. Por ejemplo, en mi caso yo reemplazo al programador frontend, porque soy malísimo y no me gusta. Entonces lo que no me gusta lo reemplazo con algún agente. Y todo lo que tenga que ser cambios de front, ocupo el subagente de frontend para mis proyectos, porque para la empresa tenemos a los front, y los front son los que se encargan y saben de diseño y saben los templates que estamos utilizando. Pero para mis proyectos le digo al subagente de frontend que sea el encargado de tomar todas las medidas, de que sea responsivo, de que arme el layout que tenga sentido con el resto de la aplicación y me hace una primera versión que después la veo, la reviso y digo, mira, cámbiale este botón, que lo dejaste completo, que sea solamente en la esquina. Pero ya me ahorró ese primer prompt o esa primera iteración donde yo tenía que escribir todo eso, me la ahorró y me dejó la base. Y después tengo otro agente que tiene estilos un poco más específicos. Cuando ya termino con ese agente front, que me arma el layout y que me deja todo bien posicionado, tomo a la gente que está hecho para el template o el tema completo que tengo yo. Y ese es la gente que después va a ejecutar y hacer los detalles. Entonces, así armo mi flujo. Es mi forma de trabajar, pero me ha funcionado súper bien. O sea, tengo diferentes agentes que me van haciendo base, etapas por etapa, y finalmente los voy viendo cómo trabajan. Dos preguntas, Daniel, sobre eso.
El prompt de, por ejemplo, de frontend, ¿lo dejas que lo escriba Cloud o lo escribes tú letrita a letrita? Sí, el flujo es el siguiente. Yo sé lo que tengo que escribir, pero lo paso por ChatGPT primero. Entonces le digo, claro, porque tú al crear el agente tienes que decirle el primer prompt y después va a pasar por Cloud y Cloud lo va a escribir. Por ejemplo, el que tengo en los templates que armé es súper genérico, es general. No es específico porque si fuese específico no serviría, entonces súper general. Y la idea es que tú tomes este template general y le digas a Cloud o le digas a otro modelo, mejóralo en base a mi proyecto. Entonces lo primero que hago es que le digo a ChatGPT, mira, quiero armar un agente sobre esto y esto. Le doy todo el contexto específico y le digo, dame el prompt para crear el prompt. Y me da un párrafo. Siempre tiene que ser como un párrafo, 2 párrafos, bien corto, pero bien específico. Y después esto yo lo pego en Cloud y Cloud te va a hacer el agente, va a leer el primer prompt que te pasó ChatGPT y te va a crear el markdown final. Entonces pasa por un agente, después pasa por otro y finalmente lo vas limpiando. Sí, así lo hacía yo. Lo que pasa es que a veces en los markdowns, aunque sean pocos, me termino perdiendo yo. No digo que vea a ver borrea, porque veo que ajusta bien, pero como luego no hace lo que quiero, ¿sabes? Me entra la duda de si debería haber sido más claro, ¿sabes? En plan, más nazi, decirle, mira, no, tío. O sea, lo que haces es, bullet points, 4 bullet points y a funcionar, porque yo muchas veces me lo leo, lo que veo, lo veo bien, ¿sabes? O sea, digo, por no atacarle al tuyo, pero veo, por ejemplo, el del tuyo, ¿no? El Agent Expert. Claro, yo veo aquí una chapa que la veo y digo, genial, la tomo, la adapto, pero luego no digo que no me funcione, solo digo que si yo quito todo esto y digo, mira, hazlo bien esto, ¿sabes? O sea, por eso yo te lo preguntaba, porque yo estoy probando las dos variaciones, porque el init, en mi opinión, lo hace muy bien, a mí me gusta cómo hace muy bien el init, pero cuando me he ido a los subagentes me he montado unos dramas que no sabía muy bien cómo testarlo, pero probaré eso. Y donde yo... Sí. Y la otra pregunta, perdón, que me he metido aquí, pero la otra parte que yo creo que tiene mucho potencial, yo no he llegado aún ahí y me creo que es donde más, la versión de Docusaurus, esa, pero para hacerte los test de ejecución del proyecto. Yo ahí no he llegado, no sé hacerlos, ¿sabes? O sea, pero yo creo que es donde más potencial va a tener eso, porque al final, claro, nosotros hacemos programamos, pero yo no hago test, ¿sabes? Y cuanto más envergadura tienes, lo que os decía el refactor este que había hecho hoy y que me había cargado una cosa, aunque a mí me funciona todo bien, pues con un test entiendo yo que... Es que fíjate que depende mucho de la forma de programar que tengan en la empresa o que aprendiste tú. Por ejemplo, hay mucha gente, muchos locos que programan primero con los tests y escriben primero los tests. Dicen, yo no escribo código, todo tiene que ser primero test y después escribir el código. Yo lo he hecho también y tienes buenos resultados. Y quizás los modelos de inteligencia artificial van a programar mejor así. Pásame los tests y en base a los tests yo voy a escribir el código que va a correr y va a funcionar bien entre esos tests. Esa es una forma súper popular de programar y está súper correcta si es que quieres programar así. Y hay personas que escriben el código, revisan todo el código y después hacen los tests y después corren el código y siguen haciendo tests. A nosotros nos tocó que una empresa nos pidió hacer todos los tests de un repositorio gigante. Y nos dijeron, tenemos que terminar los tests de aquí a un mes. La empresa gringa. Y les pagamos lo que sea. Pero por favor, háganos los tests. Justo había llegado un nuevo jefe de proyecto a la empresa y el jefe de proyecto era de eso, de los tests primero y después se programa. Y habían repositorios que no tenían test, entonces estaban todos así vueltos locos y lo iban a echar y tenían que crear los tests. Y lo que hicimos fue crear una plataforma que tú le pasabas el repositorio, utilizamos los grafos muchísimo ahí, entender el codebase completo y en base al codebase crear los tests.
Y las primeras veces utilizamos los mejores modelos, pasamos de un modelo a otro, Gemini, después a Claude y después a Gemini de nuevo, GPT, hicimos de todo, un flujo gigante. Y ningún test funcionó, ninguno, ni siquiera el primero. Nos gastamos mucha plata en correr estos modelos y correr los tests, porque eran repositorios muy, muy grandes y teníamos que hacer las pruebas en todo el repositorio. Y finalmente lo que hicimos fue poner a un humano en el medio. El humano era el validador. Y lo que hicimos fue crear el primer test. Y le pasamos el repositorio, creaba un solo test y se lo mostrábamos al humano, al programador. Le decíamos, ¿está bien este test? ¿Sí o no? ¿O qué le falta? Y el humano iba, editaba el test, le decía, mira, este path está malo, acá le falta una llave, acá no, acá no. Editaba todo ese test y ese se lo pasábamos como ejemplo al modelo y el modelo hacía todos los demás. ¿Cachai? Entonces finalmente es el humano el que valida, es el humano el que escribe el prompt, es el humano el que va guiando al modelo y así vas a tener mejores resultados. Por eso es tan difícil que los subagentes de repente funcionen sin que un humano esté entre medio. Y por eso se equivocan tanto de repente. Y por eso tienes mejores resultados simplemente tú escribiendo el prompt completo en el input de texto de Cloud Code y con el agente por defecto. Porque fuiste tú el que elegiste justamente en esa tarea, haz todo esto detalle por detalle. Vale, un poco en esa línea. ¿Qué técnicas o qué prácticas empleas cuando tienes que mitigar las alucinaciones que tienen los agentes en tomas de decisiones en entornos reales? En el tema de programación, yo creo que las mayores alucinaciones que pueden tener los modelos es que están haciendo prácticas antiguas, que están corriendo comandos antiguos, eh, o están ejecutando funciones que la librería ya cambió. eh, el framework ahora es diferente, salió una nueva versión y el modelo sigue con la versión antigua, entonces se te rompe y se te cae y el modelo no entiende y dice, no, pero si así es. eh, y de repente se da una vuelta y dice, ya, vamos a hacerlo de otra forma completamente. Y finalmente era cambiar una palabra. Y yo creo que las mejores prácticas son meterle más contexto. Lo que decía antes era, anda tú a la documentación, copia el texto completo, el bloque de código y dale ese ejemplo y dile, ahora es así. Esta es la última versión de la API de Stripe, por ejemplo. Antes tú llamabas a un endpoint específico y ahora cambió el endpoint y ahora es este endpoint, porque lo acabo de sacar de la documentación. Entonces, cuando te das cuenta de eso, de repente Cloud Code o simplemente alucina, no es que alucine, se queda con versiones anteriores y no tiene el contexto completo. Entonces hay un MCP súper bueno que es Context 7, que tiene la documentación al día, entonces de repente llama a la documentación. A mí no me gusta mucho utilizar esas cosas porque como son externas, no sé si es que realmente lo está haciendo bien o no. Entonces prefiero yo ser el humano que va a la página, que busca la documentación y además confirmo que está correcto. ¿Cachai? Entonces no voy a tener otra iteración en revisar si es que está correcto o no. Porque yo fui el que confirmé y fui el que le di el contexto de una. Yo me iría por esos lados, en vez de como intentar automatizar todos, hacerlo, demorarse un poquitito más e ir a la documentación precisa y decirle, no alucines porque aquí te estoy dando el contexto específico de lo que quiero que hagas. Muy bien. No, además es que entiendo que si automatizas toda esa parte también es un agujero de seguridad enorme porque tampoco sabes de dónde salen esas documentaciones, qué te están metiendo ahí, o sea que, vale, pues bueno. Sí. Mira, por ejemplo, lo que hace Vault o Lovable es que ellos levantan una instancia y empiezan a trabajar en esa instancia. Y eso, ellos ya tienen la versión de Node seteada, todas las versiones y todas las librerías que viven dentro de esa instancia. Entonces me imagino que el prompt que tienen es, trabaja en esta versión de Node, trabaja en esta versión de Linux. Entonces el modelo ya sabe todo lo que tiene que hacer y no va a alucinar. Y por eso están funcionando tan bien. Y por eso siempre te salen las páginas reparecidas también, porque lo controlan tanto que finalmente todo va a ser lo mismo, todo va a utilizar las mismas librerías gráficas
pero no se equivoca. Salen muy parecidos los proyectos, pero no se equivocan, no se caen. Y en el tema de los agentes en la consola, eso no se puede controlar mucho. Vive en el computador, hace búsquedas web, de repente encuentra cosas antiguas, cosas nuevas, y por eso es un poco más importante que sea el desarrollador el que esté controlando lo que va pasando. Han salido últimamente muchos CLIs, todos están poniendo un poco las pilas con esto. ¿Has podido probar alguno más aparte de Cloud Code, por ejemplo, la versión nueva de Codex que salió esta semana y demás? ¿O tienes ahí fe ciega a esta gente y vas con ellos a muerte? Esta pregunta está picante. Porque... Víctor es picantón, también. que finalmente, bueno... me han dado muchas ganas de probar Codex, pero no lo he hecho. Sigo con Cloud No lo Code. hagas. Es que finalmente no le veo el sentido, porque si me está funcionando todo y ya controlé tanto Cloud Code y tengo lo tengo tan bien configurado, es como, ¿por qué? ¿Por qué me cambiaría? ¿Por qué tendría que hacer un cambio tan radical a otra herramienta, leerme la documentación de otra herramienta, si esto me está funcionando? Y me funciona perfecto. No es que me funciona más o menos, me funciona perfecto. Entonces, creo que por ahí va el tema. Ocupo Gemini también. Gemini CLI, pero lo ocupo porque tiene mayor ventana de contexto y de repente tengo que leer logs gigantes. De repente no puedo, el logs que me tiró el servidor es gigante y le paso todo eso a Gemini CLI y le digo, revisa qué pasó aquí, y es súper bueno encontrando ese tipo de cosas. También lo utilizo para escribir Markdown en cosas que no son tan de código. Lo escribe súper bien. Y toda la documentación de mis proyectos que tengo en repositorios diferentes, solo con archivos Markdown, utilizo Gemini ahí, y Gemini me ayuda a escribir y lo voy guiando y le voy diciendo, escríbeme la documentación de esto, y lo hace súper bien. Entonces estoy entre esos dos. Cada vez que he metido Gemini a escribir código, ha roto el código completamente y en cosas súper básicas, no termina de cerrar una llave. Y eso era como, no sé, los modelos de hace un año atrás se equivocaban en ese tipo de cosas. Que no me cierre una llave es crítico porque me rompe todo el código y yo ya no pienso que los modelos se equivocan en ese tipo de cosas, entonces no busco esos bugs. Y Codex lo estoy dejando para después, no lo he utilizado, no lo voy a utilizar por lo menos por ahora, simplemente porque me funciona bien Cloud Code. Y mi recomendación es métete bien en una sola herramienta, o sea, y es por lo que creo que me ha ido bien a mí, es porque le he dado duro a una sola herramienta y me he hecho súper mega experto en una sola herramienta y después me cambio a la otra. Pero cuando ya digo, ya aquí he explotado absolutamente todo en esta herramienta, ya no necesito saber nada más, voy a probar la siguiente. Pero aprender un poquitito de cada una es como que al final no sabes nada. Yo ayer me pidieron en una universidad a dar una charla para unos alumnos, y al final me preguntaron un poco ese tipo de pregunta, ¿no? Y al final yo le dije, digo, ya no solo por la robustez que tiene Anthropic, sino porque es que además son los que han llevado adelante los MCPs, que ahora de repente parece como si llevaran, pero es que lo inventaron ellos ese concepto. Inventaron el concepto de la CLI, el concepto de los... O sea, ya no solo por eso, sino que yo creo que yo tengo la sensación de que son los modelos que van haciendo son robustos, o sea, no van haciendo pifias. ¿Sabes? Que de momento con OpenAI estamos viendo un poco, pues han integrado un GPT-5, ahora va mal, ahora va bien, ahora va súper... Yo creo que de los otros, pues excepto lo que tú has dicho, y es verdad que pasaron a ir mal un poco, yo no tengo un recuerdo de que hayan ido mal desde Sone 3.5 o así, han ido siempre muy bien. O sea, entonces ya os digo, yo estoy en el punto que es que yo me quité la suscripción de GPT, ya hace como un mes que no la tengo. El trabajo con GPT, el OSS, digamos, el Open Source con Cerebras, que es una idea de Víctor y me va de puta madre, va rapidísimo, ¿sabes? Para ese tipo de preguntas. Y para lo demás, yo plot todo el día, ¿sabes? Porque además es que como también recuerda todo el historial completo, ¿sabes? A mí me viene perfecto, ¿sabes? Porque lo puedo vincular, sé que uno es lo otro, ¿sabes? Entonces, a mí personalmente, yo comparto 100% esa decisión. Yo
ya te digo, y es que Twitter hay mucho humo. Hoy veía una de, Claude va súper lento y es súper caro. En cambio, Codex va rapidísimo. Yo estoy segundo esa posición, Daniel, yo no estoy Hay probando mucho otras. bot, creo yo. De hecho, si te metes a Reddit, al Reddit de Cloud Code o de Cloud, está lleno de posts diciendo cancelé Cloud Code, cancelé mi suscripción, y después lo leí y son iguales, es obvio que son bots. Mira, me acordé de un tips que cuando estaba hablando de que cada vez que hago alguna configuración importante, le pido a Cloud que arme el archivo MD de esa configuración. Y le digo, arma el archivo MD con todo el paso a paso de cómo hicimos desde la base de datos hasta la API, hasta el front, todo el flujo. Y ármalo completo y lo guardo en una carpeta que se llaman documentos para cloud, algo así. Y voy armando los archivos MD. Y después cuando quiero retomar esa parte de la plataforma, le digo a Cloud, léete este archivo y en base a esa lectura de ese archivo vuelve a modificar esta parte del flujo. Y así le voy dando como la memoria, básicamente. Tengo mi carpeta de archivos MD y cada vez que quiero modificar algo le digo, acá está el archivo, léelo y funciona perfecto. Qué bien, eso ya es buenísima. Yo tengo la última pregunta, Daniel. Esta es un poco, es rara, pero quiero saber qué opinas. Y es cómo ves Cloud Code no para programar, sino para convertirse, no sé cómo, te pongo el ejemplo mejor, la pregunta no sé formularla muy bien, ¿no? A mí, ¿qué me está pasando? Cloud Code se plantea pues eso, para programar, bla, 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 ¿vale? Nosotros en la agencia hay procesos que hacemos iterativos, o sea, que siempre son repetitivos, pero que tienen un know-how, ¿no? Entonces, mi cabeza que dice, vale, yo tengo un Cloud Code, o sea, un .md, un Cloud.md, y voy a hacer un agente que se llama experto en una cosa. Yo qué sé, backlink checker expert.md. Y ahí le cargo no solo el prompt natural de lo que vas a hacer es esto o esto otro, sino que encima le cargo todo el conocimiento intelectual, ¿sabes? Es importante que hagas esto, es importante que hagas lo otro, es importante que hagas no sé qué. O sea, conocimiento intelectual. Mi resultado es un puto drama. O sea, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy tonto. Yo le dije, o sea, te pongo el ejemplo bien, ¿vale? Monté un sistema que era chulo porque con muy poca información podía acceder a Google Search Console, ¿vale? Porque ese no tiene MCP, ¿vale? Entonces se descargaba todos los datos al endpoint, hacía la petición y eso funcionaba, ¿vale? Claro, primer problema que tenía, como yo lo organicé bien los datos, era un método de la clase de esa parte, ¿no? Digamos, entonces, claro, el método no es accesible porque es desde servidor. Tuve que hacerme un endpoint directamente al método para que pudiera acceder Claude. El punto es que no es determinista, o sea, no sé cómo decirle, o sea, algo que es obvio, que si yo te lo digo, mira, Daniel, tienes que buscar, por ejemplo, el listado de palabras clave, cuando tú las extraes, solo tienes que hacer, pues tienes que ejecutar este Python, que es otro archivo, y tienes que clasificar entre si es una keyword transaccional o no transaccional, ¿sabes? Es decir, no sé cómo decir que no es programar. Yo quiero un tipo de output que está como... No sé cómo transmitirlo, como... Es que no sé, o sea, a mí lo que me pasa es que estoy como chof en esa parte, ¿sabes? Es decir, es como, tío, es muy sencillo, ¿sabes? Y lo que me está pasando es que para lo que sí me está sirviendo es porque cada vez que yo ejecuto eso de, oye, conéctate por el endpoint público al método ese que hace eso, que va al endpoint de Google Search Console y hace esto y lo ejecutas y lo analizas, ¿sabes? Que está bien documentado, no funciona. Y a lo que me veo obligado es a crearme otro de esto y decir, no, mejor hacer una cosa, mejor crea un nuevo método que haga toda la lógica hardcodeada, o sea, bueno, hardcodeada, picada de código, que sí es determinista. Entonces yo con ese nuevo código, que ya está programado, ya no hay nada nuevo, ¿sabes? Pues claro, yo cada vez que lo ejecuto, hace eso. No sé si me estoy explicando con el caso de uso, es decir, es un caso de uso que yo voy a repetir muchas veces, ¿sabes? Que puede variar, ¿no? Porque yo imagínate una agencia y quizá esa parte la quiero hacer en diferentes proyectos. Es el mismo concepto,
te extraes datos y los clasificas, ¿sabes? Pero no siempre lo hace bien. ¿Me estoy explicando? No sé si me estoy Pero explicando la pregunta. es que la parte que no entendí es que si le estás pidiendo al modelo que haga la clasificación de los datos que te están llegando. Sí, Ah, vale. Ya. sí. Lo que creo yo que está pasando, y lo vemos ahora con Codex, es que posiblemente no estén utilizando los de Anthropic, no estén utilizando el mismo modelo que está en el chat o que tiene en la página de Cloud. Entonces están utilizando un modelo específico para programar, un modelo específico que sabe cómo ejecutar las tools que tienen ellos y que esté entrenado para ejecutarse en consola y que vive en la consola. Y además el prompt que tienen ellos es solamente vive acá y sea un experto programador y todo el tema y lo deben tener dentro del prompt que llega a la API. Entonces, posiblemente eso está haciendo el ruido de lo que le estás pidiendo. Eh, por ejemplo, nosotros intentamos meter Codex dentro de CodeGPT y, y no ejecuta las tools de CodeGPT porque ellos le pegan el System Prompt de OpenAI al final. Y es un prompt gigante donde dice solamente tienes que ejecutar estas tools y solamente eres bueno para programar, para escribir código. No hagas cualquier otra cosa que te pida el usuario, dile que no puedes o no la hagas simplemente. Así que eres especialista en código y por eso lo vimos. Ahora sacaron un modelo que es solamente de código, se llama Codex, GPT-5 Codex, algo así. Es Entonces, que claro, yo, si yo creo que quieres eso, utilizar Cloud Code en cosas que no son de código, posiblemente te va a funcionar mal y por ahí es que necesitan, es no lo que me sé. está pasando. Porque curiosamente, cuando yo lo programo, le meto un UI, por ejemplo, un botón, ¿sabes? Un botón que llama al project y hace toda la lógica programada, lo hace perfecto. ¿Sabes? Ahora, Ujú. ahí le meto, ahí cuando se descarga el CSV, por ejemplo, llamo a la API de Cloud 4, de Sonnet 4, no a Cloud Code. Cloud Code me Ah, ha hecho claro, todo la claro. programación, pero cuando le llamo a la API, mismo prompt, mismo todo, lo ejecuta niquelado. Y eso sí es Ujú. determinista, le doy 1000 veces, pero claro, yo para mí, a mí cuando vi Cloud Code, lo empecé a usar, me voló la cabeza diciendo, Dios mío, esto puede llegar a ser casi cualquier cosa, pero yo me da la sensación de que lo tienen capado, porque es que es eso, Sí, cuando sí. yo le pido cosas fuera de programar, del tipo, oye, analízame esto, dentro de, como es conversacional, oye, hazme un plan para, no sé, hacer un keyword research, atacar este clúster donde quiero conseguir no sé qué. Claro, es todo tan rápido, tienen los MCPs de Google Analytics 4, no sé, ¿para qué coño entonces me sirve todo? Digo, o sea, es decir, en modo cloud code, ¿no? Pero para mí eso es un poco si te estaba pasando un poco lo mismo, porque digo, para mí fue como una gran burbuja que explotó porque le vi un cierto potencial, pero que yo creo que lo que tú dices, que creo que lo tienen que tener capado, porque no hace eso y hace una cantidad de Sí. lo que dices, se pueden usar tools que dices, tío, ¿qué coño de tool estás usando? Lo que te he dicho es muy. Y a mí me pasa todo lo contrario con Gemini SLI, que posiblemente no lo tienen hecho para código y por eso me Ah, funciona joder, lo voy mal a en probar. código, pero estoy escribiendo un libro con Gemini SLI y me funciona No. perfecto, mucho mejor que el Cloud Code. Hostia, esa es buenísima, ¿eh? Voy a probar a hacer lo Sí. mismo, pero con el Gemini CLI. Para Mira, Ostras, ni escribir fíjate, idea. libros. sí, escribir un libro. No, Mira, fíjate, crea un repo y dile, ármame la estructura de este libro que quiero escribir. Escríbemela el índice completo, hazme todas las carpetas y dentro empecemos a crear los archivos Markdown del libro. Y finalmente te va a leer los archivos, te va a leer el contexto y de repente vas a tener un libro completo escrito, pero solamente me funciona Gemini. Si meto a Cloud Code a escribir el libro, lo hace mal, escribe mal, hace cosas súper técnicas. Y claro, porque el modelo está hecho para eso. Así que por ahí va el problema. voy a probar eso en cuanto cerremos ahora mismo. Voy a probar a meterle Sí. Gemini CLI porque sí, es que es muy buena esa idea. O sea, es muy buena. Ujú. Tomo nota. Tomo nota y ya te digo, esta gente puede ser más claros con el prompt de respuesta. Mira, lo siento, sé lo que quieres, Arnau, pero no, tío, no te vayas por esa. En cambio, te empiezan a dar cosas y te pegan unos mareos, tío, que dices, tío, no me hace Fíjate bailar lo que como está viento. haciendo Mistral. Mistral sacó un modelo de OCR hace poco, que es solamente OCR. Entonces, te está diciendo, sí, puede hacerlo con Gemini, puede hacerlo con OpenAI, pero nosotros somos especialistas en OCR y va a tener muchos mejores resultados en OCR con nosotros.
Cohere también sacó un endpoint específico para hacer resúmenes. O sea, tú le pasas un archivo y va a ser un resumen perfecto. Pero eso se puede hacer en ChatGPT, se puede hacer en los otros modelos. Pero este es específico para hacer resúmenes. Así que cuando utilizas modelos que saben esas tareas, y que era como era el Machine Learning tradicional, que te hacían clusterización de datos, y solamente el modelo hacía clusterización de datos, finalmente como que ahora la IA generativa volvió a hacer lo mismo, pero ahora con los modelos generativos, pero especialistas en algunas tareas. Qué bueno, Daniel. Uh-huh. Pues yo por mí, yo me quedo satisfecho y con mucho trabajo por hacer, no ahora toda, pero yo digo, tengo aquí, he ido poniendo estrellitas a todo lo que vas diciendo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estrellitas. Pasa a la Gemini y dile, hazme un libro de esto. Oye, Daniel habla mucho tengo 11 puntos, ¿cuáles sí, cuáles no? Que tengo poco tiempo. No, pero he sacado mucha cosa, ¿eh? Mucha cosa. Me he puesto un poco nerviosito, pero Vale. Yo te lo agradezco mucho, Daniel, la verdad. Porque vale, gracias a usted. Eres una máquina y la verdad que el trabajo que haces y de verdad que la calidad que aportas, no pares, porque eres el cloud code legible de todo el mundo, ¿no? Digamos, la versión que todo el mundo lee y dice, hostia, eso es bueno. Yo, por ejemplo, lo que has hecho de Docusaurus ni lo conocía. Ya tengo aquí delante el archivito, lo voy a mirar porque son cosas que yo no hago, pero que sé que son buenas prácticas. Y si yo ya cojo la visión que tú le das, pues... Hay cosas que yo, de hecho, las tengo ocupando de siempre y digo, a ver, voy a publicar sobre esto. Y es como, oh, eso no lo conocía. Ah, vale, Docusaurus lo conozco hace 1000 años y es de Meta, de Facebook, de hecho. Tengo una última pregunta para ustedes. Ahora me toca a mí hacerles las preguntas. Dale. ¿Alguno, esta es de sí o no, alguno ha utilizado o está utilizando modelos de Meta? ¿Está utilizando los modelos de Llama? En real no. Nosotros utilizamos un Llama muy al principio, cuando te hicimos las entrevistas iniciales, y lo utilizamos para fine-tunearlo y utilizarlo cuando todavía parecía que el fine-tune podía funcionar mejor que los propios modelos y demás. Pero ya te digo, o sea, a lo mejor de Llama 1 o Llama 2 no hemos vuelto a tocar ningún Llama. Ya. Álvaro, ¿no? Nada. No, nada de No. nada. O sea, yo creo que cuando ha salido algún modelo y lo hemos probado y hemos dicho, madre mía, y ahí lo hemos dejado. O sea, Vale. o no le hemos encontrado. Por tu pregunta entiendo que tiene algún tipo de gema secreta por ahí, que hay alguna utilidad que sí que vale, pero no le hemos encontrado el punto. Mi respuesta es no. Y lo más cerca que sí lo estamos explorando más en vuelas, todo el tema de segment anything y todo ese tipo de esa parte más de imagen. Pero tampoco, o sea, explorativamente hablando. Todo lo que son modelos, o sea, los Maverick y todo eso, no. Hicimos pruebas, los sacamos en el podcast, pero no nos convencieron. No nos vas a dejar con la duda ahí, o sea, por algo será, nos has sacado por algo. No, eso no era, eso no. No, es que nosotros estamos en un programa de Meta, Llama Startup Program, creo que se llama, y son como 10 startups que quedaron, fue el primer batch que he seleccionado, ¿Vale? y está en la misma, así que alguien utiliza nuestro modelo y nadie lo utiliza. Tenemos un NDA, así que sé cosas que no puedo decir, pero lamentablemente es raro que Meta, una empresa tan grande, que invirtió tanta plata, que está metiendo ingenieros súper capaces en su equipo, no logre sacar buenos modelos. Y no sé, yo les quería preguntar, parece que lo utilizaban en algo, pero nosotros lo utilizamos un poco en cosas bien simples y con Grok o con Cerebras, que son los que dan los proveedores, pero cosas para esas, o sea, termina este prompt, documenta esta parte, pero en ejecuciones de tools, en razonamiento, son muy malos. Y espero que los nuevos modelos que saquen sean mejores, porque Meta es o debería ser una de las empresas que mejores modelos debe tener. O sea, tienen los datos de todo el mundo, básicamente. Tiene las redes sociales de todo el mundo y ahí están los datos. Y es raro que estén así. Pero a mí, curiosamente, a
a mí curiosamente, por ejemplo, GPT-OSS, el que sacaron, a mí es un modelo que me gusta. O sea, me gusta para lo que es, digámoslo así. O sea, yo hay un montón de preguntas que no necesitan actualidad, modelos donde yo necesito el corpus de conocimiento, pero no. Y a mí, por ejemplo, eso, con Cerebras, a mí me va muy bien ese modelo, ¿sabes? O sea, le veo un modelo, bueno, pero nunca he tenido esa sensación con Llama 4 ni con nada. O sea, primero que no, bueno, digo, es que no, las pruebas que he hecho a mí no me han gustado. Y ya te digo, y con OpenAI, que yo lo tengo un poco cruzado últimamente me refiero a que no, frente a Anthropic, veo que para mí se están quedando atrás. Yo digo, yo siempre, OpenAI para mí siempre será Whisper, el modelo que a mí me cambió la vida, digámoslo así. Pero yo no, lo mejor que me había sacado OpenAI es este modelo open source, que creo que es una versión del 3 o el 3.5, o sea, el 3.1, no sé qué, ni sé ya, pero uno de estos versiones, y a mí me va muy bien ese modelo. Ah, el 4, eso, perdona, del 4, exactamente. A mí ese modelo me va muy bien para lo que yo uso, ¿sabes? No, pero ya os digo, nunca me he tenido sensación yo con ningún modelo de Meta. Y además es raro porque es como que perdieron la carrera hace un año. O sea, parecía que no estaban, luego de repente empezaron a ser medio punta de lanza por toda la parte de código abierto y la estrategia era buena, el abrir sus modelos, el meter la comunidad, tienen datos, tienen hierro, o sea, tienen cabezas pensantes de lo mejorcito que hay en IA. Y luego se han quedado ahí como en tierra de nadie, que es curioso, desde luego. Es raro las reuniones que hemos tenido, me parece raro que sepamos más. Y es como, pero ustedes no son los genios de IA del mundo, y es como, se caen en cosas bien básicas y se los mostramos y es como, uff, ya, bueno, igual como que estoy simplificando el hecho de crear un modelo, debe ser sumamente difícil y complicado manejar toda esa cantidad de datos. Pero luego tienes a Grok con K, que vale, sí, montaron Colossus, pero Claro. acordaros de una foto, o sea, de todas las compras que habían hecho en Nvidia, o sea, que le había hecho Meta Nvidia, para montar, o sea, montaron esto el Colossus, esto creo que montaron en 17 días, y Grok 3, Grok 4, joder, son modelos que van bien, o sea, yo de nuevo no los uso por lo mismo que no uso Codex, digamos, en el sentido de que yo ya tengo a día de hoy a mi novio y con mi novio tiro, ¿sabes? O sea, pero Grok Fast Code es buenísimo, es buenísimo. Sí, por eso digo, sí. es un buen modelo. Yo lo analizamos aquí, yo se lo dije, digo, es que además, es que vuela. O sea, realmente va muy, muy, muy rápido. ¿Sabes? Entonces, yo es un modelo que sinceramente tengo la misma sensación que tú. Digo, joder, como has sacado lo de Llama, o sea, lo de Meta, digo, hostia, ¿dónde coño está Meta cuando ves a otro tío que sí, Elon Musk era muy listo, pero tampoco lo es tanto él para montar él solo el modelito? ¿Sabes? Sí. Y ingenieros buenos tendrá Meta. O sea, a mí no me casa tampoco lo que está pasando ahí en Meta. Yo le tengo fe, ¿eh? Y por lo que he visto, por lo que están trabajando y por lo que hemos trabajado con ellos, va a salir algo muy, muy bueno. Así que le tengo fe a Meta, sobre todo por la plata que están gastando, que se va a ver los frutos pronto, y porque tienen todos los datos para hacer un modelo genial. Así que son como Google. O sea, sí o sí tienen que sacar un muy, muy buen modelo. Para mí y lo repito 200 veces, el caballo ganador de Meta va a ser las gafas, que van a coger datos infinitos. Yo le tengo no sé si es una esperanza o un... No sé, como mi caballo ganador, las gafas con IA, que van a estar todo el puto día grabando todo lo que hagamos y escuchando todo lo que hagamos y interactuando con todo. O sea, no sé, creo que hay... Estoy a punto de comprármela. Sí, yo las nuevas, las celeste, a la que salgan, o Hypernova, no sé cómo coño las van a llamar al final, a la que salgan por aquí me las compro. O sea, ya está como en $800. Sí, 800 pavos. Sí, yo voy sí o sí. Vamos a ver, yo estoy un poco a la espera de ver qué saca Johnny Ive con OpenAI. Porque, o sea, de veras, se me había olvidado, sí. Sí, o sea, yo creo que eso va, o sea, Sam Altman, si algo tiene bueno es que es un tío de producto y Johnny Ive es el rey del producto. Entonces, yo no sé qué van a hacer, pero esa variable de que extraigan datos y los chupen a cascoporro, o sea, creo que es como un obligo, o sea, una parte que es como claramente va a tenerlo, ¿no? Entonces, yo personalmente, esos de OpenAI donde le veo más resurgir, porque hoy por hoy es que lo veo frente a Anthropic,
que de verdad Anthropic lo veo dando puntada y puntada bien dada. No dan tanto, porque hoy habían sacado que cuando escribías Think y Ultra Think, en la CLI se ponían de colorcitos. Bueno, pues vale, están bien, pero Sí. ¿sabes? O sea, Yo cuando está lo vi, bien, pero... Exacto. ya ahí. Exacto. Pero que claro, que cada nuevo modelo que sacan, joder, es un buen modelo. O sea que no tenemos la sensación de que los modelos estén empeorando, cosa que sí pasó con Llama. Entonces, yo a OpenAI le tengo interés a lo que saquen en producto. Y ahí sería pues su versión no sé si serán gafas o qué será, pero a eso yo le tengo esperanza también. Bueno, San Altman ya innovó con su startup esa de la esfera esa que robaba todos los datos del iris de las personas regalando criptomonedas y que han ido ilegalizándola en todos los países. Yo lo hice en Chile. ¿Sí? Cuando estaba en Chile, sí, yo fui, quería saber qué era. Y estaba en la calle y dije, dale. Y puse el ojo ahí. Así que tiene mi iris. Ahora es ilegal, ahora es ilegal. Yo el mío me lo voy a proteger por si acaso. Ya sé que me piden también el mío. Ah, claro, en Europa no, y eso es imposible. No, en Europa estuvieron y luego creo que les obligaron por ley a borrar todos los datos. Ah, ya. No, en Chile lo sacaron. Lo raro es que les dejaran meterse en los supermercados a escanear iris ahí, siendo Europa, que no puedes pasar ni unas cookies. O sea, y se ponen aquí a escanear iris en mitad de un supermercado. Sí, es raro. Qué bueno. Se olvidan rápido las cosas. Bueno, Dani, muchas gracias por pasar por aquí, por contarnos un poquito de esto. Te seguiremos de cerca como siempre y pues a lo mejor el año que viene, que parece que hablamos de año en año, volvemos a hablar, te volvemos a entrevistar otra vez y hablamos ya de cómo se ha matado ya el mundo de los programadores por completo y de cómo ya estáis todos en la playa en lugar de delante del ordenador y cosas así. Vale, me gusta ese tema. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de conversar y me gusta hablar con la gente que está tan motivada como yo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Esperemos que pase de 150 views este episodio. Sí, sí, ojalá. Si no le zumbamos unos cuantos y ya está. O sea... Sí, vamos a compartir. Hasta luego. Un abrazo, Dani. Cuídate. Gracias.